Primero quería preguntarte en relación a tu opción de trabajo social, o sea, ir a tus primeras experiencias de trabajo social en tus primeros años. ¿Cuál fue tu fuerza, tu mayor experiencia? Vamos a decir, la que te convenció que esa era tu vocación elegida. Bueno, yo empecé trabajando con lo que se llama en Chile infractores de ley. Cuando uno trabaja con infractores de ley, en esa época, hoy día se llaman patologías duales, se llama este concepto. Tiene que ver con que, por ejemplo, un joven que delinque, no solamente delinque, sino que además tiene una serie de otros problemas asociados. Uno de los principales problemas es el consumo de drogas. El otro problema era el nivel educativo, baja educación, y la mayoría de ellos tenían perfiles que podríamos considerar de perfiles de ser antisociales. ¿Y tú cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar? 23 años. Joven. ¿Y cómo te encontraste en esa situación? Esta fue una situación que nosotros como jóvenes que éramos postulamos a proyectos del Servicio Nacional de Menores de Chile. Buscamos una institución que nos avale, nos ayude, y montamos un programa, nosotros como jóvenes. Privado. O dentro de la... Claro, lo que pasa es que el sistema en Chile son sistemas que se llaman en España concertados o asociación público-privada. Claro, claro. Okay. En el fondo el Estado no tiene programas asociados. ¿Qué año estamos hablando de eso? Yo estoy hablando entre el año 90 al 96-7, más o menos, que fue el último año que trabajé con infractores de ley. Sí. Hasta ese año ejerciste como trabajador social en ese tipo de trabajo. Claro, de ahí me cambié ya 100% a la docencia. De ahí ya te dedicaste a la docencia. Sí, claro. ¿Y entraste con lo de psicología porque también has estudiado para psicólogo? Yo estudié después de adulto psicología. Primero en el año 98, en el año 99 me fui a Santiago a hacer una maestría en psicología social que tenía un enfoque de salud. Siempre quedé con la inquietud o las motivaciones de que primero con temas que tenían que ver con que nosotros un porcentaje bastante de la intervención tenía que ver con la psicoterapia, pero no tenía ni los conceptos. Había hecho la formación en terapia familiar sistémica en ese tiempo y traté de cerrar con un círculo de formación. Entonces hice la maestría en psicología social, pero con un enfoque en la salud, y después terminé en psicología normalmente en 5 años. Me titulé como psicólogo, en ese sentido soy muy disciplinado, entonces me titulé el año 2006 como psicólogo normal. ¿Y tus motivaciones para ese tema? ¿Cómo así? Cerrar un ciclo formativo en realidad. Ampliar horizontes también en términos... Y ya una vez que entraste a esta temática ya como docente, ya no el ejercicio de la atención directa, ¿cómo fue ese salto? Es que yo siempre entré y salí de profesiones. Por ejemplo, me dediqué, hice terapia, trabajé en un sistema de part-time que se puede hacer en Chile, que no es que yo le dedique todo el tiempo a una actividad, sino que le puedo dedicar horas. Básicamente mi experiencia fue en una institución privada que es un hospital psiquiátrico, ¿ya? Entonces en ese hospital psiquiátrico básicamente trabajé en adicción, con adictos y con pacientes con trastornos de personalidad severa. Y ayer hablábamos sobre paradigmas, ¿sí? ¿no? Después de ver por dónde había ido las debilidades en cuanto a la formación de los trabajadores sociales y sus intervenciones, limitadas en cuanto a su nivel de eficiencia, de calidad. Pero ¿qué paradigmas abandonaste y qué nuevos paradigmas tomaste? Lo que a mí me permitió la psicología fue poder primero investigar temas que desde el trabajo social yo no podía investigar, que tenían que ver con aquellos aspectos de la estructura de la personalidad o de la estructura del comportamiento, que para mí era mucho más importante tal vez que los conceptos
macro sociales o sociológicos. Eso por una parte, estudiar temas que desde el trabajo social yo la verdad que me veía con muchas limitaciones estudiar. Porque la formación en trabajo social en Chile está orientada dentro de algún enfoque que no... Sociología, el paradigma predominante de la sociología en Chile es sociológica. ¿Ya? Claro, es una perspectiva sociológica fuerte y que a mi juicio no está muy conectada, entre comillas, con los problemas reales que puede tener en el fondo la sociedad. Básicamente eso, ampliar campos de laborales. Yo sabía que a mí me gustaba mucho la psicoterapia. Me había parecido que cómo se trabajaba en los ámbitos privados, por ejemplo, con el consumo de droga o con un enfoque de salud era mucho más eficiente que lo que nosotros habíamos hecho anteriormente, con los infractores de ley. Y en todo ese tiempo, para hablar de eficiencia, de calidad de eficiencia, ¿ustedes han tenido algún trabajo de investigación sobre la casuística que habían seguido a lo largo del tiempo para ver qué logros hay sobre el individuo, la familia, en el entorno en que estaban ustedes trabajando? Porque con infractores ¿has trabajado cuánto tiempo? ¿Con infractores de ley? Sí. Fue el primer periodo de mi formación de trabajo social. Fueron del año 90 al 96. Ya. Poco tiempo entonces. No, pero sí has hecho un trabajo de investigación. Claro, tengo entendido. Sí, claro. ¿Y qué lecciones sacas de esa investigación que has hecho sobre logros a nivel de impactos en la vida de la gente con la que has trabajado, ¿no? Es que te lo digo porque cuando trabaja uno directamente con esa casuística, uno se identifica con cada persona, la acompaña en su proceso de cambio y tiene un tiempo para poder ver los avances o limitaciones del impacto de tu trabajo, ¿no? Es que seguimos estando fuera de un paradigma. Acuérdense que yo le contaba que a mí lo que me interesaba más bien era ¿quién está fuera del paradigma? Porque yo te pregunto tu paradigma para eso, ¿no? Para entenderte. Es que a mi juicio los temas que se adolece, el trabajo social adolece de lo que es muy que se conoce muy bien en psicología o en medicina, que tiene que ver con modelos basados en la evidencia. En el fondo sí lo que yo hago efectivamente funciona y funciona de qué manera. No hay mayor razón para que tú me digas cuáles eran las evidencias de los resultados de tu trabajo. Claro, pero no necesariamente tiene que ver con el trabajo social, sino que yo me empecé a involucrar en otros temas. Por ejemplo, me metí en violencia, en la violencia de género, le di vuelta a la pregunta, empecé a estudiar, por ejemplo, qué pasaba con los hombres que golpean a sus mujeres. Estuve interesado en investigar, por ejemplo, el desgaste laboral. Ahora que hablas de ese tema, acá es muy importante el tema de violencia contra la mujer y vamos a estar en una actividad acá pronto. Sería interesante conocer tu opinión. Sé que hay un libro, ¿no? Un trabajo ¿cuáles son las tesis fundamentales de ese problema de la violencia contra la mujer? Ahí vuelves a tener un tema de paradigma. Lo que yo encontré con una muestra muy grande de más de 3.000 personas. ¿En Santiago? Claro, a todo el Chile, a nivel de Chile. Fue una investigación epidemiológica. Es que los factores personales van a pesar mucho más que los factores de tipo social en la forma en que se modela la violencia, y que la violencia básicamente va a tener un componente fuerte en el tipo de relación que establece el maltratador, donde repite patrones de afectividad que él ha ido adquiriendo, sobre todo cuando él es niño o pequeño. Entonces, de hecho, por ejemplo, en estas investigaciones, lo que yo obtuve es que el grupo de maltratadores de alto riesgo es un grupo bastante pequeño de la población, y donde los trastornos de personalidad es el modelo teórico que más explica qué pasaría con el comportamiento de un sujeto. Los modelos de género van a explicar un porcentaje bastante pequeño del comportamiento de... Tu libro entonces tiene un enfoque de género en relación a la hipótesis que has planteado. No tiene un enfoque de género, tiene un enfoque integrativo donde se examinan
donde se examinan por lo menos 5 o 6 variables distintas para explicar un mismo fenómeno. Pero no desestimas la No, variable de género, está porque incorporada a nivel, vamos a decir, internacional. Claro, pues está incorporada como una variable más. Pero dentro de tus variables, claro. ¿Dentro de cuál variable? Yo analicé salud mental del maltratador, manejo de ira, afectividad, nivel de riesgo, modelo de género, sobre todo los comportamientos machistas o misóginos que podría tener dentro de la... ¿Y encontraste que esa causa de la violencia atribuida a una inequidad de género o a una cultura machista no era significativa? Porque ambos están incorporados dentro del mismo modelo de cultura y donde los modelos de género lo que terminan haciendo es definiendo los roles de género, es decir, los roles hombre-mujer, cómo tendrían que comportarse, modelos de cortejo, cómo deberían cortejarse las personas, digamos, y cómo deberían comportarse como pareja. Me gustaría que después, antes de que te vayas, tengamos una reunión expresamente sobre ese enfoque que tú dices que está dentro de otra variable para tu investigación, pero que para nosotros acá en Perú es un punto clave en un debate de política pública, ¿no? Porque hay quienes están planteando que eso de la equidad de género es una ideología y están contra en la currícula escolar de incluir la parte en la visión de la equidad de género. Hay dos temas que son como distintos. ese es un largo, no, pero me gustaría para aclararlo bien, yo creo que hay dos temas que son distintos. Creo que por una parte, si yo quiero construir política pública, yo tengo que incorporar el modelo de género, ¿te fijas?, para producir mejores condiciones de igualdad de género. Eso yo lo veo en mi hija, por ejemplo, cómo ella se relaciona con sus compañeros, cómo ella se piensa, ¿te fijas?, versus una persona que puede ser de mi generación. Esa es una cosa son los deberes, entre comillas, de civilidad que hay que tener, y otra cosa son las cosas que uno encuentra en la investigación. El que investiga tiene otro tiempo, que no son los tiempos necesariamente de las políticas. Yo creo que la política tiene un tema de imperativo más bien categórico, de incorporarse versus lo que yo puedo obtener. Lo que tú puedes obtener en una información y una intervención directa en un diálogo tampoco puede cambiar la vida, la cultura y los estereotipos en 5, 6, 10 sesiones, qué sé yo, de terapia. Probablemente no lo puede hacer, pero si hay casos en que lo logra, sería fantástico encontrar ese libro. Pero sí me gustaría, como es algo más profundo y nosotros sí tenemos acá un enfoque de género y vamos a tener un evento sobre esto, conocer un poco más tu pensamiento en relación ya que has tratado el tema de los maltratadores con toda seguridad, y presentar incluso un resumen de tu libro, ese de maltratadores, y ponerlo en la web de CELAS. Claro, pero la otra cosa hay que entender, porque una cosa es cuando yo intervengo un hombre terapéuticamente, cuando tengo que tratarlo, y otra cosa es cuando yo tengo que establecer una política pública con ciertas condiciones. Es decir, cuando nosotros elaboramos la política pública en Chile, el programa tenía un enfoque de género. Distinto fue en cómo se pueden comportar esa variable en los comportamientos individuales de la persona. Hay una distancia que es distinta. No, a mí me encantaría ver en qué término está esa distancia en lo micro, ¿no?, que sería la persona, esa familia y su contexto más cercano. Fantástico para darle otro momento, porque ahora ya sé que te tienes que ir al evento, ¿no? Pero sí me gustaría que tú, en la experiencia de la formación que tú haces, ¿cómo relacionan lo micro con lo macro? Ya que ayer llegamos a un diálogo en el cual había un entendimiento de que sí es necesario un punto de articulación. ¿De qué modo es esa articulación? Entre lo que es la atención en la casuística y el seguimiento a la problemática de una persona en su entorno familiar con relación a lo que en algún momento la política pública va a incluir en ese tipo de condiciones. Aunque me has dicho que las condiciones tienen menos que ver con lo que sería la persona. Exacto, claro. Es decir, a ver, hacer dialogar teorías sociológicas, antropológicas con teorías psicológicas es como una misión que uno tiene que tener. Yo creo que podría ser un propósito de investigación poder hacerlas dialogar.
Pero yo, en la investigación, me fui dando cuenta, de hecho tengo una lámina ahí en las presentaciones sobre violencia, que estas teorías en realidad son incompatibles entre sí como modelos explicativos. Es decir, una teoría psicológica tiene un nivel de incompatibilidad bastante grande con una teoría antropológica que pueden explicar exactamente lo mismo. Son miradas diferentes, pero deberían ser la posibilidad de profundizar en el análisis, claro, que al final está resumida en una sola conducta, en una sola persona o en su comunidad, ¿no? Pero mira, esta articulación entre lo micro y lo macro, entre tu acción psicológica o la acción social o promocional o preventiva, en algún momento tu modelo incluye esa relación en la formación que das a los jóvenes. ¿En algún momento se ve esa articulación en la formación que tú das? Que son dos cosas distintas. Yo tengo la impresión que esto hay que evaluarlo hay que hacer la evaluación de los programas para mirar cómo este tipo de variables se incorporan en el tratamiento o en la intervención con las personas. Pero hay que hacer la evaluación al revés, partiendo de los resultados, cómo los profesionales incorporaron la variable, hacer como una deconstrucción del modelo de terapia. Y de hecho creo que habría que crear algún tipo de modelo de terapia específico que incorpore el modelo de género no solamente como paradigma, modelo de género como propósito, sino que como incorporarlo como terapia. Es distinto. Muy bien. Ajá. ¿Alguna invitación para que leamos tu libro? ¿Alguna invitación para que leamos? Invitación, claro. Razones por las cuales debemos leer tu libro. Bueno, también podría ser que diferencies con otros enfoques que tienen otros profesionales en ese campo, de los inspectores. El libro está hecho en función de manual, para que la gente... ¿Cómo se titula? Hombres maltratadores. Hombres maltratadores, un actor desconocido. Muy bien, ya. ¿Y por qué debemos leerlo? Porque muestra como un abanico de posibilidades que usted puede tener en términos de la intervención en violencia, ¿se fija? Y porque también tengo un capítulo que trata el tema del género, está por temas culturales, etcétera, y cómo se presentan en Pues voy a tener mucho interés y celas también en conocer tu punto de vista y empezar un diálogo.